Lo que cuesta vale, ¿no? Ahí estoy. Un gustazo enorme saludar al señor. ¿Está ahí? ¿Cómo te va, Carlos? Un gustazo. Estiraba, hombre de medios, estiraba. Digo, ¿qué pasó? ¿Saraceo o no saraceo? Digo, tal cosa. Es un honor para mí tenerte acá y yo estar preguntándote a vos y no al revés. La última vez que estuve en tu programa, vos me preguntabas a mí, cuando estábamos en el tema de MPU. Pero hoy yo quise hablar de fútbol y de la historia. Y me preguntaba, los relatores empiezan, a veces nacen como jugadores de fútbol que van relatando sus propias jugadas, ¿no? La agarra Pepe, la agarra gol, y ahí nace un relator. Y yo la primera pregunta que quería hacerle al autor de Hombres de Tiento es, ¿cómo nace el escritor que empieza a meter sus manos, su corazón, sus venas en lo que es los orígenes del fútbol argentino? Contame. Y nace primero desde profundo amor al fútbol argentino en general, nace desde el amor a la investigación, a la historia y a la escritura, todo al mismo tiempo. No tuvo Eduardo un sueño de futbolista, ¿no? Nunca me imaginé dentro de un campo de juego. Siempre tuve la ilusión de hacer lo que hago, ¿no? Lo que pude plasmar con el paso de los años, con el paso de la carrera, pero nace desde el amor. Yo creo que lo mejor que uno puede sacar tiene que ver justamente con eso. Entonces, Héroes de Tiento y ahora Héroes en Tiempos Infames nace justamente desde, lo vuelvo a reiterar, ¿no? Desde ese profundo amor al fútbol argentino, y nace desde ese pibe que fui hace muchísimos años, que devoraba revistas, devoraba diarios, y que se fascinaba todos los días con el periodismo. Mira, justo estoy ahora en la Federación Gráfica Bonaerense, en el curso de periodismo que tenemos aquí en Radiográfica, que justo hoy me toca hacer una suplencia, así que le estoy robando unos minutitos a los alumnos, y justo le hablaba de esto a los alumnos recién, ¿no? Del amor a la profesión. Bueno, de eso trata Héroes de Tiento y también Héroes en Tiempos Infames. De unas historias de profundo amor, por ahí pasa el asunto. Y yo decía hombres de tiento, porque en realidad eran hombres de tiento, aunque son héroes, por eso hombres con mayúscula. Por eso parece un error, pero en realidad no. Esos héroes eran hombres con mayúsculas que fueron los que escribieron como se fue dando, a veces como dice nuestro querido amigo Néstor Vicente, los equipos de fútbol nacieron de esa asociación en el cual nacieron los clubes de una manera en los barrios, ¿no? Y de esos barrios van naciendo los héroes. Claro, bueno, Néstor es una eminencia, Néstor es un referente ineludible. El génesis de nuestro deporte, no solamente nuestro fútbol, es un génesis muy barrial, es un génesis muy de la orilla, muy del margen, ¿no? Porque yo discuto mucho la cuna británica del deporte argentino, no porque no lo sea, sino porque a nuestro país llegaron ingleses de primera, ingleses de segunda, ingleses de tercera. O sea, el deporte, como lo conocemos hoy, es propio de las Islas Británicas, la revolución industrial del siglo XVIII, y cuando el ferrocarril, los frigoríficos, el capital británico se instala en la Argentina, los ingleses de primera, los gerentes, tenían sus clubes, tenían sus escuelas. Ahí salió el Alumni, por ejemplo, los famosos hermanos Brown. Los hermanos Brown, disculpame, tuve ahí un lapsus. Pensaba en Watson Hutton, el director. Ahora, cuando los ingleses de segunda, que también laburaban en el ferrocarril y laburaban en los frigoríficos, tenían que jugar con alguien, no jugaban con sus pares de la alta sociedad, ¿no? Bueno, jugaban con los morochos. Entonces, ahí también tenemos una explicación de la proliferación de clubes equipo, ¿no? Que eran 11 pibes, 10 pibes, 8 pibes, lo que sean, ¿no? Que formaron un equipito y que proliferaron en esa Argentina de fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Bueno, ahí tenemos nuestros héroes. Yo creo que ahí están los verdaderos héroes del deporte argentino, porque
sin tener una dimensión real de lo que trataba el asunto, y lo que terminó siendo muy poco tiempo después fueron los que vieron la historia, los que vieron la historia desde un primer momento. Luego ya, bueno, yo escribí desde el año 20 al año 1940, y ahí ya tenemos otro tipo de historia, mucho más organizada, mucho más profesionalizada, sin obviamente llegar a la actualidad. Pero si me preguntas, los verdaderos héroes fueron esos Piedras Raval que comprendieron el deporte desde un primer momento. Qué lindo, qué lindo. Y en este día tan particular en que se oficializó, estamos hablando el ingreso de Mercedes a la Primera D. Esto es un hecho fantástico, Carlos. Es fantástico, porque sí, bueno, yo tengo unas dudas sobre la antigüedad, porque ahí te lo iba a preguntar, ¿cómo es que se presenta como uno de los clubes más antiguos? Claro, a ver, pensemos algo, ¿no? El Club Mercedes, que bueno, hoy se oficializó el ingreso a la Primera B del fútbol argentino, una categoría de carácter amateur, vale recordar. Es un club que fue fundado en el año 1875, y para 1875 los únicos clubes que existían en la geografía nacional, que eran muy pocos, eran clubes de la elite, eran clubes en su mayoría militares, ¿no? El Club Mercedes es un club de esgrima, fue fundado como un club de esgrima, como fue fundado el Club de Esgrima La Plata, el Gimnasia Esgrima La Plata en 1887. El Club Mercedes tiene la particularidad de haber sido refundado en la década del 30 del siglo pasado y fusionado con otras instituciones en la década del 80, también del siglo pasado. Uno saluda por una institución tan antigua, ¿no? que encima ha perdurado en el tiempo, porque hay que sostener una institución durante casi 150 años. Atenti con este dato. Ahora, si me preguntás esta cuestión del decanato del fútbol argentino que hoy se está discutiendo, creo que no, que el decanato le corresponde por tradición, por historia, por sostenimiento dentro de los márgenes de la Asociación del Fútbol Argentino a Quilmes y a Gimnasia y Esgrima La Plata, en ese orden. Claro, y el tercero tiene que ver con mi ciudad, ¿no es cierto? 1889. Sí, claro. y me hablabas de ferrocarriles, y yo te tenía que decir, pero bueno, Central Córdoba nace al lado del monumento Che Guevara, ahora, por los años. Ahí está el estadio Gabino Sosa, a quien seguro lo mencionaste como uno de los héroes. Y digo yo, después pasa por Instituto Atlético Central Córdoba, donde rescata a Julio Rodríguez, que también Gabino Sosa jugó, que Instituto Atlético Central Córdoba es otro club ferroviario. Seguimos en el tren y vamos al Ferroviario Real de Santiago del Estero y terminamos con los Azurros en Tucumán, toda la línea, porque Claro. Digo, el ferrocarril fue fundamental en nuestro país en lo que tuvo que ver con la extensión del deporte. Digo, cuando uno hace un recorrido, ¿no? En esta explosión del fútbol, digo, a ver, vos fíjate, la cuna formal de nuestro fútbol supuestamente son los claustros del English High School, año 1884, con Alejandro Watson Hulton. Pero, a ver, Isaac Newell en Rosario también comienza con esta cuestión del fútbol para la misma época, pero yo quiero, en este sentido, sacar del olvido y poner en un primer plano a un educador tucumano que fue José Fierro, porque el estadio de Atlético Tucumán es el estadio monumental José Fierro y nadie sabe quién fue José Fierro. José Fierro fue un educador, lo dicho, tucumano, que lleva la práctica del deporte y el fútbol a partir de 1893, o sea, en simultáneo con el alumni de los hermanos Brown. Y vos fíjate que en esta cuestión de federalismo, de la extensión de la patria, nadie sabe quién fue José Fierro. Entonces, digo, el ferrocarril fue vital porque llega a Tucumán, llega a San Miguel de Tucumán para aquella época, y así como llegó a San Miguel de Tucumán, llegó a otros lugares de la geografía nacional, con un montón de héroes olvidados. Pero bueno... ese es el mérito del libro que vos te estás sacando, esos héroes, porque alguna vez hemos hablado, y yo lo recuerdo siempre, alguna vez creo que estábamos en un evento de Boca Junior, y tuvimos una charla muy linda que no la olvido, en el cual decíamos,
yo como hombre del interior, la gente en la Argentina no entiende el fútbol del interior, no lo entiende. El conurbano bonaerense, si bien hay una explosión de las ligas, nosotros estamos con la Liga Metropolitana hoy transmitiendo, pero no se comprende ni en historia ni trascendencia, ¿no? Yo he estado cerca de Tucumán y he visto que la pasión es la pasión, lo mismo que Mendoza, lo mismo que Córdoba, lo mismo que Rosario, Jujuy. Hay una explosión enorme de la cual el Gran Buenos Aires desconoce. Sí, totalmente, totalmente. Hay una lógica, y es una lástima, es una verdadera lástima, Eduardo, hay una lógica de comprensión de la geografía nacional, no solamente del fútbol, sino de la geografía nacional a través de la cuenca del Río de la Plata. Claro. Entonces es una problemática enorme. A ver, te cuento una historia que me pasó justo antes de la pandemia del 2019. Voy a dar una charla a Santiago del Estero, invitado por la Universidad Nacional de la provincia, y había un montón de pibes en el auditorio, alumnos universitarios, digo ese pibes porque ya uno ya anda por los 40 y tantos, ¿no? Y no estaban esperando mucho, ¿no? ¿Viste cómo es esto, no? Uh-huh. Y yo les hablé de Ita Luna, de Santiago del Estero, campeón de 1928, de lo que significó ese equipo en el fútbol argentino, y no tenían idea, en la propia provincia de Santiago del Estero, que ellos habían roto la hegemonía porteña de los campeonatos argentinos de la época, que tenían un jugador que había sido valorado a nivel nacional de una forma fantástica, y se recontraengancharon tanto que tuve que volver a Santiago del Estero para hablarle justamente de Ita Luna, y ahí me pusieron un montón, cientos de pibes de escuela primaria para poder charlar de eso. Así que, digo, vos fíjate que esa infravaloración del fútbol de las provincias, digo, eso es una denigración propia, es algo realmente muy, pero muy llamativo. Así que creo que hay todo un trabajo por delante que tenemos que hacer en el marco no solamente del revisionismo histórico, que yo no quiero hacer un revisionismo de resultados, un revisionismo de nombres propios, un revisionismo de copas, medallas. No, yo quiero hacer un revisionismo de contextos del fútbol argentino y en lo posible con la mirada más abarcativa y federal. Creo que es el trabajo que tengo por delante. Y eso en realidad es hablar de procesos, ¿no? Porque vos estabas hablando y decía, yo te nombraba a Gabino Sosa, que como empleado ferroviario estuvo un año en Instituto Atlético Central Córdoba, y yo hablaba con uno de los chicos cordobeses del MPU y me dice, no puede ser. Digo, sí, lo descubrió Julio Rodríguez. Y también sí, claro. cómo, sí, porque era ferroviario, estuvo, y hay un montón de gente que estuvo como empleado ferroviario y expresando el fútbol. Claro. Pero también hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? Buenos Aires se nutre de jugadores enormes. Ahora Julio Rodríguez justamente acaba de sacar los de La Mata, que será mi invitado. El fútbol de Buenos Aires, los clubes de Buenos Aires, hace años que se nutren de equipos del interior. Si digo Hacha Ludueña, ya sabemos de dónde viene. No, claro, a ver, yo siempre digo que el fútbol argentino tiene un pecado original, y el pecado original es a partir de 1934, con la concepción actual de la Asociación del Fútbol Argentino, comprender el fútbol argentino como el campeonato de Buenos Aires con invitados. Claro. Porque en esa constitución de AFA de 1934 hay clubes directamente afiliados y clubes indirectamente afiliados. Entonces, ahí hay un pecado original de nuestro fútbol que hay que encontrarlo años antes en la lógica de los dirigentes porteños previos a la primera Copa del Mundo, que se daban cuenta que el mejor fútbol de la Argentina estaba en Rosario, estaba en Santa Fe, estaba en Santiago del Estero, y que los porteños no eran los mejores. Los porteños no eran los mejores, indefectiblemente. Vos fíjate que fue tan retardatario ese proceso. Justo lo hablaba con Alejandro Fabri días atrás en Radio Nacional, que recién Valentín Suárez, muchísimos años después, y hubo que esperar a César Luis Menotti en la década del 70 para que
con los campeonatos nacionales de primera división se le pusiera el ojo a esos jugadores de provincia. A ver, Argentina fue campeón del mundo con Luis Galván, con Mario Kempe, con los Valvardiles, que se me viene a la mente ahora, ¿no? Futbolistas que en algunos casos no pisaron casi el fútbol porteño, que eran productos genuinamente de aquellos nacionales de primera división. Entonces sí, tenemos ahí una deuda que hoy está, no sé si saldada, pero han cambiado las cosas con la creación del Nacional B. Hoy el fútbol es una industria tan grande que los pibes directamente de las provincias vienen a probarse a los clubes de Buenos Aires, en algunos casos ya van directamente también a Rosario y a otros centros. Yo creo que en ese sentido ha cambiado, lo que no cambió es el pecado original de nuestro fútbol. No cambió el pecado original, que en parte trató de subsanar con los intereses que pudiera haber visto, pero para mí uno de los grandes legados de Julio Grondona ha sido la creación de el Nacional B, ¿no? Y vos hablábamos de la importancia hoy de él, con todo lo que podamos decir del torneo regional federal amateur, de lo que es el Federal A. Realmente también se da desde el punto de vista económico. Hoy muchos equipos pagan mejores sueldos a sus jugadores que los de la primera C y la primera B. Nosotros... No, totalmente, ¿no? El fútbol está más profesionalizado en algunos casos. Cambió todo. En las ligas que en el fútbol directamente afiliado en las categorías más bajas, de eso no cabe la menor duda. Yo creo que el fútbol argentino, y te lo dejo como un título, y casi como un cierre, porque tengo que volver al curso de periodismo, Eduardo, y te pido las millones de disculpas del caso y volveremos a hablar. Creo que hay un tema aquí por delante que es sensible y que hay que tener mucho coraje para llevarlo adelante, que es la reorganización del fútbol argentino. El fútbol argentino amerita una reorganización real, con campeonatos competitivos, con campeonatos federalizados. Digo, este problema tiene ya 90 años. Este problema tiene 90 años. Pero claro, uno piensa, por ejemplo, el modelo brasileño, ¿no? Que es el Brasileirao. El estadual primero y el Brasileirao después. Correcto. El estadual es el regional, por decirlo de alguna manera, y el Brasileirao sería el campeonato de primera división. Como tuvimos nosotros nacionales y metropolitanos entre 1967 y 1985. Claro, hoy vos necesitarías que la televisión, y esto lo sabes muy bien vos, necesitarías que los derechos de televisación, por ejemplo, de los campeonatos regionales sean lo suficientemente potentes como para hacer campeonatos competitivos, campeonatos agradables, interesantes, y después así hacer un argentino que sea con los mejores 20 equipos del país. Pero bueno, también hay un montón de intereses dando vueltas de clubes directamente afiliados que complejizan la situación. Pero me parece que hay que tomar los asuntos con compromiso y sin demagogia. Y repensar seriamente el fútbol argentino. Mire que cierre, ¿no? Porque yo le iba a decir, bueno, necesitamos un NACDUDEL, que hagamos una verdadera Liga Nacional de Fútbol, como a la par de lo que fue la Liga Nacional de Básquet. Tendríamos que hablar de que la Copa Argentina nació y después se transformó, y cuando le daron la plaza de la Libertadores, los clubes grandes dicen, bueno, tengo que ganar la Copa porque tengo una plaza más y es la mayor cantidad de ingresos, de dólares o de lo que fuere. Entonces se va desvirtuando, y ahí está la clave de lo que vos decías. Ha sido para mí un honor, vuelvo a repetirte, sabes el aprecio que te tengo y el respeto. Sí, totalmente. Es recíproco, es completamente recíproco. Y ha sido para mí un lujo enorme, y cada tanto te vamos a hablar para que nos ilumines, nos ilumines, porque es importante repensar el fútbol. Ya lo decía Dante Panzeri en su momento, ¿no? Nos debemos repensar el fútbol de verdad, y creo que hay gente que no lo quiere ni pensar. Eduardo, te mando un abrazo gigante y te agradezco muchísimo esta comunicación. Señores, con ustedes el creador de Héroes de Tiento, el señor Carlos Zaira, director de contenidos de Radiográfica. Hasta la próxima y gracias.